Vamos a comenzar ahora con el módulo número 3 del Fundamentos de GitHub, que corresponde a Introducción a los productos de GitHub. Y en este módulo contiene información general sobre los productos de GitHub, como los tipos de cuenta, opciones de planes, características asociadas y facturación. E incluye una explicación sobre cómo acceder a GitHub de forma local mediante GitHub Desktop y GitHub Mobile. Vamos a empezar con la introducción. Tanto si está aprendiendo a codificar como si trabaja como desarrollador en un inicio o un ejecutivo de nivel C en una empresa Fortune 500, la plataforma GitHub puede ayudarle a crear, escalar y ofrecer software seguros. En función de su situación específica, es importante saber qué planes de GitHub se ajustan a sus necesidades. En este módulo aprenderá sobre los distintos tipos de cuenta, planes y características asociadas de GitHub. También descubrirá cómo se licencian otras características. Después de completar este módulo, usted podrá definir la diferencia entre los distintos tipos de cuentas de GitHub, personal, organización y empresa. Explicar cada plan de GitHub, GitHub Free para cuentas personales y organizaciones, GitHub Pro para cuentas personales, GitHub Team y GitHub Enterprise. Distinga las características asociadas al acceso a GitHub en GitHub Mobile y GitHub Desktop. Describir una breve introducción a la facturación y los pagos de GitHub. Avanzamos a planes y cuentas de GitHub. En esta unidad obtendrá información sobre los planes y los tipos de cuentas de GitHub. Tipos de cuenta de GitHub. Es importante comprender que hay una diferencia entre los tipos de cuenta de GitHub y los planes de GitHub. Estos son los tres tipos de cuenta: la personal, la organización y la empresa. Revisemos cada uno de estos tipos de cuenta con más detalle. Cuentas personales. Cada persona que usa github.com inicia sesión en una cuenta personal, a veces denominada cuenta de usuario. Su cuenta personal o de usuario es su identidad en github.com y tiene un nombre de usuario y perfil. Su cuenta personal o de usuario puede poseer recursos como repositorios, paquetes y proyectos, y tienen una manera sencilla de administrar su permiso. Las acciones que realiza en github.com, como crear una incidencia o revisar una solicitud de cambios, se atribuyen a su cuenta personal. Cada cuenta personal usa GitHub Free o GitHub Pro. Todas las cuentas personales pueden ser propietarias de una cantidad ilimitada de repositorios públicos o privados, con una cantidad ilimitada de colaboradores en dichos repositorios. Si utiliza GitHub Free, los repositorios privados que le pertenezcan a su cuenta personal tendrán un conjunto de características limitado. Cuentas de organización. Las cuentas de organización son cuentas compartidas en donde una cantidad ilimitada de personas puede colaborar en muchos proyectos al mismo tiempo. A diferencia de las cuentas personales o de usuario, los permisos con cuentas de la organización se realizan con un enfoque por niveles. De manera similar a las cuentas personales, las organizaciones pueden ser propietarias de recursos tales como repositorios, paquetes y proyectos. Sin embargo, no puede iniciar sesión en una organización. En vez de esto, cada persona firmará su propia cuenta personal y cualquier acción que tome la persona sobre los recursos organizacionales se le atribuirá a su cuenta personal. Cada cuenta personal puede ser un miembro de varias organizaciones. Se puede otorgar roles diferentes a las cuentas personales de una organización dentro de esta para otorgar niveles diferentes de acceso a la organización y a sus datos. Todos los miembros pueden colaborar entre sí en repositorios y proyectos. Sin embargo, solo los propietarios de organizaciones y administradores de seguridad pueden administrar la configuración de la organización y controlar el acceso a los datos de la organización con seguridad sofisticada y características administrativas. La cuenta de empresa. Las cuentas empresariales en github.com permiten a los administradores administrar de forma centralizada directivas y facturación para varias organizaciones y habilitar el abastecimiento interno entre sus organizaciones. Una cuenta empresarial debe tener un manipulador, como una organización o cuenta de usuario en GitHub. Las organizaciones son cuentas compartidas para que los miembros de las empresas colaboren en muchos proyectos al mismo tiempo. En la configuración de empresa, los propietarios de empresas pueden invitar a las organizaciones existentes a unirse a tu cuenta de empresa, transferir organizaciones entre cuentas de empresa o crear nuevas organizaciones. La cuenta de empresa te permite administrar y aplicar directivas para todas las organizaciones que pertenecen a la empresa. Cada directiva empresarial controla las opciones disponibles para una directiva en el nivel de organización. Planes de GitHub. Ahora que tienes una mejor comprensión de los diferentes tipos de cuentas que puedes tener con GitHub, vamos a analizar los diferentes planes disponibles para mejorar el proceso de administración de software y la colaboración en equipo.
Hay varios productos gratuitos de GitHub, además de los de pago. GitHub Free para cuentas personales y organizaciones, GitHub Pro para cuentas personales, GitHub Team y GitHub Enterprise. GitHub Free ofrece las características básicas para usuarios y organizaciones. Cualquiera puede registrarse para disfrutar de la versión gratuita de GitHub. GitHub Free para cuentas personales. Registrarse para obtener GitHub Free da una cuenta de usuario personal a un usuario nuevo. Una cuenta de usuario personal incluye repositorios públicos y privados, así como un número ilimitado de colaboradores. Una cuenta personal incluye soporte técnico de la comunidad de GitHub, alertas de Dependabot, aplicación de la autenticación en 2 fases, 500 MB de almacenamiento de paquetes de GitHub, 120 horas principales de GitHub Codespace al mes, 15 GB de almacenamiento de GitHub Codespace al mes, acciones de GitHub, 2000 minutos al mes y reglas de protección de implementación para repositorios públicos. GitHub Free para organizaciones puede trabajar con colaboradores ilimitados en repositorios públicos ilimitados con un conjunto completo de características, o bien repositorios privados ilimitados con un conjunto de características limitado. Además de las características disponibles con GitHub Free para cuentas personales, GitHub Free para organizaciones incluye los controles de acceso al equipo para administrar los grupos. GitHub Pro es similar a GitHub Free, pero incluye características actualizadas. El plan está diseñado para desarrolladores individuales con su cuenta personal que desean herramientas avanzadas e información de sus repositorios, pero no pertenecen a un equipo. Las cuentas de GitHub Pro incluyen todas las características de una cuenta de GitHub Free, además de las características avanzadas siguientes. Soporte técnico de GitHub por correo electrónico, 3000 minutos de acciones de GitHub por mes, 2 GB de almacenamientos de paquetes de GitHub, 180 horas principales de GitHub Codespace al mes, 20 GB de almacenamiento de GitHub Codespace al mes, herramientas avanzadas e información en repositorios privados. Necesidad de revisiones de solicitudes de incorporación de cambio, varios revisores de solicitudes de incorporación de cambios, ramas protegidas, propietarios del código, referencias de vínculos automáticos, GitHub Page, wikis, gráficos de información del repositorio para pulso, colaboradores, tráfico, confirmaciones, frecuencia de código, red y bifurcaciones. GitHub Team es la versión de GitHub Pro para organizaciones. GitHub Team es mejor que GitHub Free para organizaciones, ya que proporciona más minutos de acciones de GitHub y almacenamiento adicional de paquetes de GitHub. Veamos las características adicionales de GitHub Team que ayudan con la colaboración en equipo. Soporte técnico de GitHub por correo electrónico, 3000 minutos de acciones de GitHub por mes, 2 GB de almacenamiento de paquetes de GitHub. Herramientas avanzadas de información en repositorios privados. Necesidad de revisores de solicitud de incorporación de cambio, varios revisores de solicitud de incorporación de cambio, borrador de solicitudes de incorporación de cambio, revisores de solicitudes de incorporación de cambios en equipo, ramas protegidas, propietarios del código, avisos programados, GitHub Page, wikis. Gráficos de información del repositorio para pulso, colaboradores, tráfico, confirmaciones, frecuencia de código, red y bifurcaciones. La opción para habilitar y deshabilitar GitHub Codespace. GitHub Enterprise. Las cuentas de Enterprise disfrutan de un mayor nivel de soporte técnico y de controles adicionales de seguridad, cumplimiento e implementación. Puede suscribirse al producto de GitHub Enterprise de pago para crear una o varias cuentas de empresa. Cuando crea una cuenta de empresa, se le asigna el rol de propietario de la empresa. Como propietario de la empresa, puede agregar y quitar organizaciones de la cuenta de empresa. Asimismo, puede administrar otros administradores, aplicar directivas de seguridad. Asimismo, puede administrar otros administradores, aplicar directivas de seguridad entre organizaciones. Además de las características disponibles con GitHub Team, GitHub Enterprise incluye soporte técnico para GitHub Enterprise, más controles de seguridad, cumplimiento e implementación, autenticación con el inicio de sesión único del lenguaje de marcado para confirmación de seguridad, SAML, aprovisionamiento del acceso con SAML o System for Cross-Domain Identity Management, reglas de protección de implementación con acciones de GitHub para repositorios privados o internos de GitHub Connect, la opción de comprar GitHub Advanced Security. Opciones de Enterprise. Hay 2 opciones diferentes de GitHub Enterprise, servidor de GitHub Enterprise y nube de GitHub Enterprise. La diferencia significativa entre Enterprise Servers y Enterprise Cloud es que el server es una solución auto-hospedada que permite a las organizaciones tener control total sobre su infraestructura. La otra diferencia entre el server y el cloud
es que Cloud incluye un aumento espectacular tanto de minutos de acciones de GitHub como del almacenamiento de paquetes de GitHub. Estas son las características adicionales del Enterprise Cloud. 50.000 minutos de acciones de GitHub al mes, 50 GB de almacenamiento de paquetes de GitHub, un contrato de nivel de servicios para un tiempo de actividad mensual del 99,9. Una cuenta de empresa permite a los propietarios administrar de forma centralizada las directivas y la facturación de varias organizaciones de GitHub.com. Los usuarios administrados por la empresa permiten aprovisionar y administrar las cuentas de usuario para los desarrolladores. Vamos con la siguiente unidad, GitHub Mobile y GitHub Desktop. Hay varias formas de acceder a la cuenta de GitHub además de GitHub.com. GitHub Mobile y Desktop le permite tener una experiencia perfecta al acceder a su cuenta en cualquier sitio. Vamos a revisar brevemente Desktop y Mobile y sus características. GitHub Mobile le ofrece una manera de realizar trabajos de alto impacto en GitHub rápidamente y desde cualquier lugar. Mobile es una forma segura de acceder a sus datos a través de una aplicación cliente propia y confiable. Con Mobile puede hacer lo siguiente: administrar, evaluar prioridades y borrar notificaciones de GitHub. Leer, revisar y colaborar en informes de problemas y solicitudes de extracción. Editar archivos en solicitudes de incorporación de cambios, buscar, navegar e interactuar con usuarios, repositorios y organizaciones, reciba una notificación de inserción cuando alguien mencione su nombre de usuario, programar notificaciones de inserción para horas personalizadas específicas, proteja la cuenta de GitHub.com con autenticación en 2 fases, verifique sus intentos de inicio de sesión en dispositivos no reconocidos. Con Desktop es una aplicación de software independiente de código abierto que le permite ser más productivo. Facilita la colaboración entre usted y su equipo y el intercambio de los procedimientos recomendados de Git y GitHub dentro de su equipo. Estas son algunas de las muchas cosas que puede hacer con Desktop. Agregar y clonar repositorios. Añada cambios a su confirmación de forma interactiva. Añada co-creadores rápidamente en su confirmación. Consulte las ramas con solicitudes de extracción y vea los estados de CI. Comparar las imágenes que han cambiado. Siguiente unidad, facturación de GitHub. Ahora vamos a revisar la facturación y los pagos de la cuenta de GitHub. GitHub factura cada cuenta por separado. Recibirá una factura independiente para su cuenta personal y para cada cuenta de organización o de empresa que posea. La factura de cada cuenta es una combinación de los cargos de las suscripciones y facturación basadas en el uso. Las suscripciones incluyen el plan de la cuenta, como GitHub Pro o GitHub Team, y los productos de pago que tienen un costo mensual coherente, como GitHub Copilot y aplicaciones de GitHub Marketplace. La facturación basada en el uso se aplica cuando el costo de un producto de pago depende de cuánto se use. Por ejemplo, el costo de acciones de GitHub depende del número de minutos que los trabajos dedicados a ejecutarse y de cuánto almacenamiento usan los artefactos. Nota: el plan puede incluir cantidades de productos basados en el uso. Por ejemplo, con GitHub Pro, tu cuenta personal obtiene 3.000 minutos de uso de acciones de GitHub de forma gratuita cada mes. Puedes controlar el uso más allá de los importes incluidos, estableciendo límites de gasto. Siguiente unidad, la prueba de conocimientos. Resumen: en este módulo he aprendido los distintos tipos de cuenta de GitHub, la personal, la organización y Enterprise, los planes de GitHub, que es el Free para cuentas personales y de organizaciones, GitHub Pro para cuentas personales, GitHub Team y GitHub Enterprise, las características asociadas al acceso a GitHub en GitHub Mobile y GitHub Desktop, y una breve introducción a la facturación y los pagos de GitHub. Comprender la plataforma de productos de GitHub, las cuentas, los planes, cómo acceder a GitHub y las diferentes opciones de facturación le ayudarán a optimizar su uso dentro de la organización. Tenemos información adicional como los planes de GitHub, la facturación y pagos de GitHub y administrar la licencia de GitHub Enterprise. Seguimos en el siguiente módulo.